Padre, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia, gracia para conmigo en este momento. Que ellos puedan ver, Señor, verte a ti, Padre. Y no sea yo, sino que las palabras que se vayan a expresar aquí, Señor, sea porque provienen de ti, Padre. Danos, Señor, la seguridad de que tú estás aquí, tu Espíritu Santo está aquí y nos llena de gozo y nos llena de alegría de que podamos servirte con gozo al único Dios verdadero, al único que ha resucitado, y nosotros seguimos a un Dios vivo, Padre. Gracias por este día, Señor, y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, estén de acorde, Señor, a tus mandamientos, Padre. Cuídanos, guárdanos y dirígenos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El tema que les traigo hoy se llama Cristo, abogado y juez. Y vamos a ver primeramente como abogado y después veremos como juez. El texto principal como abogado yo tengo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, antes de introducirme a ver a Cristo como abogado y juez, en su palabra nos muestra Dios como juez, Cristo como juez, Cristo como abogado. Y dirán muchas personas, pero dice Dios juez, no Cristo. Ahora yo quiero llevarlo primeramente a verificar que Cristo es Dios, antes de llevarlo al tema principal. En su palabra en Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este verbo nos dice que ese verbo fue hecho carne. Cristo vino en carne. Pero también nos dice Filipenses que quien siendo por naturaleza Dios, hablando de Cristo, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que por naturaleza era Dios. ¿Y quién fue que padeció en la cruz? Cristo Jesús. Pero nos dice que por naturaleza es Dios y que no escatimó el ser igual a Dios. También Colosenses nos habla que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mismo Juan nos dice, Él dijo, Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y todos somos padres. Podemos ver que hay hijos que no se parecen a nosotros. Pero Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y Él más adelante dice, yo y el Padre, uno somos. Es decir, tenemos hijos. No somos uno, somos dos. Uno somos. Pero también Jesucristo dijo, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, que Cristo, siendo Dios, tuvo su gloria antes de que el mundo fuese. Él es eterno. También el mismo Cristo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las mismas obras que hace Dios, las hace Cristo. Vuelvo y le digo, nosotros tenemos seres queridos, hijos, pero no hacemos las mismas obras. No se parecen en nada. También el Señor nos dice que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni que el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. También Jesucristo dijo que en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Estamos viendo la unidad, Padre e Hijo.
sino que lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Yo quiero que estemos tomando estos textos para que veamos, cuando veamos a Cristo como abogado y a Cristo como juez. Cuando dice Dios, también debemos llevarlo a Cristo. Juan también nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ustedes se acuerdan que nadie le quita la vida, sino que Él la pone y Él la vuelve, Él mismo, siendo Dios. Dice también el Señor, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. En el mismo Evangelio de Juan dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda de Pedro y Tito nos habla de un Dios y Salvador. Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a ver, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En Isaías, un texto muy conocido, Isaías 9, dice que porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El que va a nacer, está hablando, príncipe de paz. Ustedes se acuerdan ya al final de la jornada de Jesucristo, cuando habla de príncipe de paz, ¿qué le dijo a los demás? La paz os dejo y la paz os doy. Yo no la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ya viendo la divinidad del Señor, la deidad de Cristo, que aunque siendo Dios no escatimó en ser igual a Dios. Entonces, cuando dice en 1 de Juan, el texto de abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al ver este texto, dice, estas cosas os escribo. Si nos vamos al texto anterior, a Juan 1, del 5 al 10, nos está hablando de luz y que debemos caminar en luz. Él dice, sí pecamos. Vamos a leer 1 de Juan 1, del 5 al 10, para después caer al 2:1. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, este texto nos está hablando de que debemos andar de luz, reconociendo que Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia. Y que debemos confesar. Usted sabe que todos cuando vamos donde un abogado debemos decir las cosas como son para que Él nos pueda representar. Dice, si confesamos, pero el abogado que tenemos es Cristo, nada. Él nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Ante quién? Ante el juez que vamos a enfrentar, ¿no? ¿Y por qué nos representa Cristo a nosotros? Dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Como nuevas criaturas, hermanos, bajo los pies del Evangelio, el Evangelio de salvación que Cristo nos da, no debe ser un hábito el estar continuamente pecando con las mismas cosas de las cuales reconocemos que son pecados y continuamos cayendo y que al parecer nos arrepentimos. Aquí en este texto nos deja claro que si alguno hubiere, sucede, acontece que pequemos, pues tendremos un abogado, un defensor, un intercesor que es verdaderamente justo, sin doblez, sin falsedad, que velará ante el Padre, que en este caso es el juez. Cristo tiene toda la autoridad de respaldar en nombre de todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente y lo reconoce como su Salvador. Cristo le ofrece salvación y suplica ante el juez y creador del universo. ¿Y porque Cristo, dirán, nos representa? Porque Él tiene compasión de nosotros.
En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, un representante, un abogado que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estamos viendo la afinidad que tenemos de abogado. El diablo le puso las mismas trampas que nos pone a nosotros para que nosotros pequemos. Solo que Jesús no pecó. Por eso es el abogado que puede defendernos y puede entender que nos resulta difícil obedecer los mandamientos de Dios. Jesús, en su gracia y misericordia, ha aceptado el rol de apropiarse de nuestro caso y no tiene en mente, hermanos, de cobrarle un centavo. Solo Él es justo, quien obedeció perfectamente la ley de Dios y cumplió toda justicia y es nuestro fiador. En todos los lugares, en todas las épocas, se le ha hecho la invitación a todas las personas de acercarse a Dios a través de esta expiación todo suficiente por el único camino vivo. Cristo vive. El Evangelio, cuando se entiende correctamente y se ha recibido con toda el alma, prepara nuestro corazón contra todo pecado y detiene que practiquemos esos pecados. Al mismo tiempo proporciona un alivio a las conciencias heridas de aquellos que han pecado. Los pecados de aquellos arrepentidos han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. La persona que hace justicia es justa como Él es justo. El Señor nos ha revelado en su palabra, hermanos, que nos amemos de hecho y en verdad, y no solo de palabras ni de lengua. Recordemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es nuestro fiador, es nuestro abogado. Dice Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por mano, no, siendo Dios, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en presencia de Dios por nosotros. Aquellos que han aceptado a Cristo, que se han arrepentido, tendrán un abogado justo. El mismo Hebreo nos dice el por qué ese abogado. ¿Por qué? Porque convenía. Dice, porque convenía que tuviéramos, dice, tal sumo sacerdote, tal abogado, tal fiador o representante. Nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Todos sabemos que hemos buscado abogados hoy en día aquí. Pero ¿quién es justo? ¿Quién es exaltado más de los cielos? ¿Quién es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros? Cristo Jesús. Debemos alejarnos, hermanos, del pecado, estando siempre meditando en la palabra y dando a conocer las bendiciones que en ella se encuentran, predicando en todo tiempo todo el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando nosotros obedecemos la palabra. El Señor nos mandó ir y predicar toda la palabra a todo el mundo, en todas las naciones. ¿Qué bendición nos puede decir? Bueno, Ezequiel nos dice que en 3:21, si tú has advertido al justo, estamos hablando de nosotros como cristianos, para que el justo, el apartado, no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida. Este texto de Ezequiel 3:21 nos deja saber y entender que aunque estemos separados de todas las cosas terrenales y el pecado, el Señor nos envía a que nos amonestemos unos a otros en amor. Cuando nos desviamos del buen camino, es velar por el hermano que está en falta, pero ese hermano sepa recibir ese consejo sin malos sentimientos. Reconociendo que tenemos un intercesor, un abogado como cristiano, no nos da la libertad de hacer lo que nos conviene o los que nos place. Cuando somos perdonados, debemos evitar cometer las mismas faltas que hemos hecho. Ustedes se recuerdan del paralítico y la mujer que fue en adulterio, encontrada en adulterio. ¿Qué le dijo el Señor?
mira, hoy has sido sanado, pero dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Y a la mujer que fue encontrada de adulterio, que todos se fueron, y él dijo, ¿quién te condenó? Dice, yo tampoco te condeno. Desde ahora no peques más. El Señor nos envía, vamos a tener pecado. Claro, vamos a faltar. Pero el Señor nos hace ver que el pecado que Él no ha perdonado y que nosotros no hemos arrepentido, no debe ser algo cotidiano en nuestra vida, sino debe ser borrado en nuestra vida. Reconocerle de que somos salvos por gracia y vivimos en la gracia, tampoco nos da la libertad de hacer lo que queramos. Y más aún, si estas cosas no están apegadas a la palabra de Dios. Podemos ver en Romanos 6, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 15, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Que dice, no, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque antes, en el capítulo anterior, en Romanos 5, él nos estaba hablando de que somos justificados por la fe y por la gracia. Y muchas personas se creen que porque ya somos justificados y la gracia y la fe que tenemos nos da la libertad de hacer lo que queramos. Y dice, en ninguna manera. ¿Y por qué no debemos hacer? Porque el que nos llamó es santo. Y dice, sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Debemos estar apartados, debemos tener pendiente que lo que vivimos hoy en el día con el sistema caído y abogados corruptos que solo piensan en beneficios económicos, aunque lo adquieran condenando al inocente y dejando libre al culpable. Podemos ver cómo los abogados conocen que la persona a las cuales ellos defienden cometió el delito, sin importar el dolor ajeno, pues ellos buscan que ese delincuente salga libre de todos los cargos. Ellos no buscan justicia, sino beneficios materiales. Muchos de estos abogados no tienen temor de Dios. No tienen la vista puestas en las cosas eternas. Piensan que todo lo que pueden obtener a beneficios de engaño, ellos creen que eso les durará eternamente. La palabra de Dios, la palabra santa, la verdadera, nos invita primeramente a arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como Rey y Salvador, y nos provee gratuitamente de un abogado justo que estará abogando por nosotros delante de aquel que tiene la autoridad y el poder de bendecirnos con la eternidad en su reino o maldecirnos con vida eterna de sufrimiento. Este abogado, Cristo, estará representando a las personas apartadas del sistema pecaminoso que este mundo ofrece. Es lamentable, hermanos, que aquellos que no se han arrepentido ni han aceptado a Jesucristo como Salvador, pues no tendrán la oportunidad de gozar, de disfrutar y ser bendecidos por un excelente, justo, puro representante que pueda dar la cara por ellos. En Apocalipsis 12:10 nos habla de la autoridad de nuestro abogado. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este abogado que tiene la autoridad le dice al juez que él representa a aquellos arrepentidos. Él no coge, hermanos, todos los casos, no, sino lo de sus escogidos. Como nos dice en Juan 17, él dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Tenemos una bendición de ser representado por el Creador del universo. El que padeció y fue sepultado, dice que cuando nosotros clavamos o enterramos nuestro pecado y el mundo en nosotros, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Los ricos de este mundo
muchos de ellos compran los abogados y estos compran a los jueces. Son personas sin escrúpulos, sin corazón, sin sentimiento. No le importan las vidas de los intereses de los demás, sino solo piensan en poder, sea económico, político u otros. Es beneficiarse a toda costa con el que puede darle mejor pago. Pero con aquellos que no tienen el poder adquisitivo para poder pagar a un representante que vele por ellos, aunque sean inocentes, pues su destino será la cárcel. El sistema de hoy en día está tan caído, hermanos, que podemos observar cómo policías corruptos buscan la manera de culpar a una persona por la apariencia, porque muchos de ellos son dictadores, porque el Estado le ha dado la autoridad. Aunque esa autoridad sea para servir a la comunidad, muchos piensan que no tendrán ese juicio eterno con el juez justo. Muchas veces prefieren esos policías y el sistema de cerrar casos porque estos requieren una investigación más profunda y no le dan la debida prioridad como lo harían si fuera para uno de sus familiares. Y como esas personas no tienen dinero para buscar abogados porque cobran demasiado dinero, pues lo encierran porque no tienen el poder económico para ser representados. Hay abogados, hermanos, que saben de esas cosas y no tienen misericordia y no luchan para hacer justicia, para velar por aquellos indefensos. Pero nuestro abogado, hermanos, es compasivo, no busca lo suyo, sino que Él pone en práctica lo que Él nos ha dejado en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él se compadece de nosotros. Él tiene amor por sus hijos. Y para eso Él vino y se sacrificó en la cruz, para ser limpiado en su sangre. ¿Y cómo sabemos que el que se compadece? Dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un abogado que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote, un abogado que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hace la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El amor se demuestra con hechos, hermanos. El amor es paciente, el amor es bondadoso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, se alegra con la verdad, y el amor no busca lo suyo. Jesucristo nunca pensó en Él, sino en nosotros. Y después de vencer la muerte, aún continúa velando por nosotros y nos representará ante el juez justo. Jesús, como abogado, representa todas las cualidades de quien ama a su prójimo y nos ha hecho la invitación de que seamos imitadores de Él. Y aquí no termina todo, hermano. Este abogado dirá todas las cosas como son, sin poner ni quitar nada. Pero Él se ha hecho responsable y pagó por el pecado de las personas que Él representa. Además, su misión es preservar a aquellos que han sido entregados para vida eterna con Él. Como nos dice Juan: a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Todo lo que diga este abogado será escuchado por el juez. Y mi pregunta es: ¿y quién es el juez? Yo creo que los injustos no querrán enfrentar al juez justo. Podemos ver la magnitud de abogado que nos está representando. Podemos diferenciar lo que es un abogado del mundo que no tiene temor de Dios al abogado creador del mundo, Cristo Jesús, que nos va a representar a aquellos que lo han aceptado como Rey y Salvador. Ahora ese abogado va donde el juez. Dice en Salmos 7:11, ¿quién es el juez? Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Vimos antes de empezar el abogado, aquí está hablando de Dios. Vimos que Jesús es Dios. Podemos ver en Salmo 56, dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. El mismo Salmo, el otro Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Ahora, apuntando a Cristo como juez, podemos ver en Hechos 10:42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios, está hablando de Jesucristo, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora, hay una pregunta y es bueno que pensemos si nosotros podemos apropiarnos con certeza de lo que dice el Salmo 7:8. Y es bueno que sentarse en su casa y meditar en eso. Cuando el Salmo dice así, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y la integridad que hay en mí. ¿Ustedes creen que ustedes podrían decir eso hoy al Señor? Su integridad y su justicia. Si hay justicia en ustedes, si hay integridad, si hay deseo de conocer al Señor y serle fiel, amando al prójimo como a ti mismo y amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Hermanos y amigos, la destrucción de los pecadores puede ser impedida. Sí, puede ser impedida. ¿Pero por qué? Por su conversión. La amenaza desaparecerá para aquellos que se convierten. Sin embargo, si no se arrepienten de su mal camino, pues será su ruina. En medio de la ira y la amenaza siempre tendremos una oferta de gracia y misericordia de Dios. Arrepentirnos y aceptar al Cordero inmolado. Dios no quiere que nadie perezca y advierte de las consecuencias y el peligro de vivir alejado de su palabra. Dice que Dios es lento para castigar. Cristo es también juez al igual que abogado. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí que está el juez, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea malo o sea bueno. El juez, estamos hablando, es el que condena, ¿no? Ya tuvimos un representante. Y en Romanos 8:34, ¿qué nos dice? Si habla de Dios es el juez. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercalando las palabras, Él intercede, pero también condena, juez y abogado. Y si Cristo es nuestro abogado y juez, ¿qué le estaría pasando por la mente ahora mismo? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Creen valioso aceptar la invitación y alejarse de todo lo que no aprovecha? ¿Podremos decir de que nada ni nadie podrá vencernos al tener a nuestro Dios y Salvador a nuestro favor? ¿Podremos decir, como dice Romanos, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos sido predestinados por gracia y misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo se refleja en nuestra fe en Jesucristo y reconocer que su gracia es mayor. Como dice Efesios 2:8-10, dice que por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero no de nosotros, porque esa fe nos la dio Dios. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, hermanos. Ya esas obras Dios las preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. Reconociendo a Cristo como abogado y juez, tendremos dos opciones: escoger el camino eterno de salvación o escoger el camino eterno de perdición.
aquellos que no han querido alejarse de sus malos caminos, que no han querido arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Salvador, tendrán consecuencias. Esas personas sin Cristo no tendrán un abogado que hable por ellos ante el juez justo. Tendrán que enfrentar la dura realidad de lo que en la palabra se les había advertido. Serán lanzados al lago de fuego que nunca se apaga y su gusano no muere. Podrán ver las bendiciones, esas personas, de aquellos que fueron representados por el abogado, por Cristo. Los que se inclinaron a hacer el mal y seguir las artimañas de Satanás, el cual vino Satanás a robar, a mentir, a matar, a destruir. Satanás no busca, hermanos, que no se gocen de una vida eterna con el Todopoderoso. Él quiere que todos seamos arrojados junto a Él. Amigos sin Cristo, pídele al Señor que te dé un corazón de carne y quite ese corazón de piedra para que pueda disfrutar de las cosas que llevan a la morada celestial. Amigos que profesan tener a Cristo, pero sus frutos no reflejan lo contrario. Pídele a Dios que ablande tu corazón endurecido y que su palabra pueda hacer efecto en tu diario vivir, siendo luz con aquellos que se acercan a ti. ¿Por qué lo dice? Su palabra nos dice porque nosotros tenemos ese corazón duro que no penetra las bendiciones del Señor. Romanos 2:5 dice, pero tú, por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira. Ira. Eso es lo que está atesorando para el día del juicio, que el juez justo tendrá. La misión de Satanás, hermanos, es que sus corazones no sean llenados de todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sino que sigan cegados con las cosas de este mundo, las cuales terminan y te llevan a una vida eterna de perdición. El diablo estará feliz de que tú te hundas junto a él. Lo más doloroso, hermanos, que serán juzgados por el mismo juez justo que todos enfrentaremos. Sin embargo, nosotros tendremos a Cristo como abogado y su sangre por nuestros pecados harán la mayor diferencia, porque hemos sido lavados y ahora somos vistos a través de su sangre limpia y preciosa. Dice Isaías, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, abogado y juez. Lleno de gozo estarán los que entran en el pacto de la gracia, por fe en el sacrificio expiatorio del Redentor. Nuestro aspecto será como blanco como la nieve, puro y sin mancha delante del Padre. Estaremos resplandecientes porque el Cordero, el gran yo soy, nos purificó con su sangre preciosa. Estamos en un mundo, hermanos, de maldad, donde la maldad reina por todos los lugares. La injusticia está a la orden del día. Muchas veces queremos tomar venganza contra aquellos que nos maltratan, pero el Señor nos ha dicho en su palabra que no nos venguemos, sino dejemos lugar a la ira de Dios, que es el juez, porque suya es la venganza de sus escogidos. Aunque deseen hacernos daños a los hijos de Dios en lo secreto, recuerden que todo está descubierto ante aquel que lo sabe todo. Creen que Dios puede ser engañado o burlado. Todos recibirán lo que hayan sembrado. Hermanos, los justos somos probados, mientras los malos son dejados que gocen de lo temporal del mundo, y al final tendrán un juicio sin compasión. Al final del juicio, las conciencias de los pecadores se verán obligados a reconocer la justicia de Dios. Y todos vimos el rico y Lázaro. Al final, y es siempre un ejemplo valioso que debemos ver, dice la palabra que somos pasajeros y peregrinos. La eternidad no se compara a los 50, 60, 80 años que vivamos. ¿Qué tú quieres? ¿Vivir una vida eterna con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿O disfrutar de las cosas
porque podemos disfrutar de las cosas de aquí, pero según el Señor manda, obedeciéndolo, no haciendo las cosas que no se deben hacer. ¿Tenemos lucha? Sí, eso tenemos lucha. Al final, todos diremos, como dice el Salmo 58:11, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. El mismo abogado y juez, el creador del mundo, el soberano, es el que tiene el poder para hacer de todo aquí como Él quiere. Y estaban hablando en la escuela dominical de Daniel. Él dice que Él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los extendidos. En Génesis dice, lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío. No, el Señor no hace eso. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Él hace lo que es justo. Un ejemplo podemos ver en Nabucodonosor. ¿Qué hace el juez? Dice, él le dio grandeza y gloria y majestad a Nabucodonosor, pero él también le dio que comían con los bueyes. Fue humillado porque el Señor tiene el poder para culpar o poner por inocente, pero Él sabe lo que hemos hecho durante nuestro recorrido aquí en la tierra. Por el mismo Daniel dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Hay vida eterna para el malo? Sí, habrá vida eterna para el malo. Pero donde el gusano no muere y sus llamas querrán morir. Dice que ustedes querrán morir el pecador en vez de quedar vivo quemándose en el lago de fuego. Ahora yo vuelvo y te hago una pregunta. ¿Tú crees que podrías decir con seguridad estas palabras al final de tus días? Y reconocer que al final serás representado con tan maravilloso abogado en frente del juez justo, como dijo en 2 Timoteo 4, 7 y 8, como dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú, que no has venido aquí a Cristo, recuerda que un día tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea malo o sea bueno. La maldición o la bendición de lo que tú quieres reside en tu corazón. Si quieres arrepentirte y alejarte de las cosas que van en contra de lo que el Señor ha establecido, lo que el mundo ofrece como bueno, pero que está en contra de Dios, el mundo te hace creer que aquí termina todo. Porque eso es lo que el mundo te muestra, lo que vives hoy. O quieres, hermano, amigo, que no ha venido a Cristo, dejar lo que la sociedad corrompida te ofrece y poner la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y no se avergonzó por amor a nosotros. Tú, que has confesado a Cristo y aún te comportas como los demás que no han hecho profesión de fe, tú que no das fruto, tú que tus acciones y tus palabras hacen daño a la iglesia del Dios vivo, quiero recordarte que el Señor nos ha dicho que eliminemos el viejo hombre. La pasada manera de vivir no debe existir. Debemos ser luz y no tiniebla. El cristiano debe estar en regocijo, debe vivir una vida con gozo, estar alegre y dar voces de júbilo. Debe estar reunidos con los santos de Cristo, su iglesia. No debe ser una persona amargada ni descontenta. Si está descontento, pues te diré lo siguiente, como dice Thomas Watson. Dice que el descontento es un pecado ingrato, porque tenemos más misericordia que aflicciones. Y es un pecado irracional, porque las aflicciones trabajan para el bien. No debemos ser piedra de tropiezo
Porque si hacemos al caer al mano más débil, es mejor, dice el Señor, que te fuera mejor que te atase al cuello una piedra de molino y se te arrojase al mar. La infelicidad es no estar de acuerdo con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es pelear con Dios porque Él no ha cumplido mis deseos. Dice Charles Spurgeon, el cristiano no es feliz porque las circunstancias sean favorables, sino porque Dios está con él. Y si tu ejemplo, al decir que has recibido a Cristo, pero tus acciones no están acorde a la palabra de Dios, y haces que la palabra sea blasfemada, pues tendrá que enfrentar al juez justo que todo lo sabe. Tú, que has recibido a Cristo como Rey y Salvador, que has arrepentido, y como todos, estamos batallando con los pecados. Sin embargo, vamos en oración al Señor y reconocemos cada día la necesidad del Salvador. Pues te invito a que no desmayes, porque tenemos un abogado que vela por nosotros y tenemos un juez justo que conoce todas las intenciones que residen en nuestro corazón. Seamos creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquellos que han postrado su vida al Señor y Salvador no deben tener miedo, porque el que nos representa y el que juzga es aquel que hemos creído para salvación eterna. Es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Jesucristo sea la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice John Newton, nuestros pecados son muchos, pero sus misericordias son más. Nuestros pecados son grandes, pero su justicia es mayor. Nosotros somos débiles, pero Él es poderoso. Oremos. Oh Padre amado, Señor, vengo a ti, Señor, porque reconociendo, Señor, de que tú intercedes por nosotros. Tú eres nuestro abogado y tú eres el juez, Padre. Tú tienes la llave, Señor, de la vida eterna en tus manos. Que podamos recapacitar. Aquellos que no han venido a Cristo, Señor, le damos la invitación de que vengan. Aquellos que han profesado y sus frutos no se ven, que sigan luchando, Padre. Y aquellos que estamos fieles a ti, pero con pecados que faltamos, pero vamos en arrepentimiento y fe, Señor, sabemos que tú conoces nuestro corazón. Gracias porque tú nos has dado la libertad de hablar tu palabra. Estamos en un país donde tenemos libertad hasta ahora. Y tenemos un local donde poder reunirnos y hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por cada cosa que hacemos, Señor. Cada hermano, Señor. Cada reunión que tenemos, Señor, para que tú seas glorificado. Tú dices que debemos amonestarnos unos a otros en amor, Señor. Dice que al principio no es causa de gozo las amonestaciones, pero al final trae frutos apacibles. Danos un corazón de carne para que tu palabra penetre y que podamos ser embajadores fieles de tu palabra. Guárdanos, Señor, y cuídanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.